equipo y yo les vamos a hablar sobre el desarrollo estabilizador. Yo les voy a dar de forma rápida un contexto histórico. Antes de que este modelo existiera, México estaba pasando por un desorden económico intenso. En los años 40 hubo varias crisis, mucha inflación y una economía totalmente inestable. Por eso se volvió urgente ordenar las finanzas. En el 54, con Adolfo Ruiz Cortines como presidente, ocurrió una devaluación fuerte del peso. A partir de ahí se impulsó un modelo económico centrado en algo que México necesitaba con urgencia, que era la estabilidad. El objetivo principal de este desarrollo era lograr el crecimiento económico sostenido sin inflación y manteniendo el equilibrio financiero. En pocas palabras, evitar crisis, controlar los precios y crear condiciones reales para que el país pudiera crecer sin tambalearse. En resumen, el desarrollo estabilizador nació para darle estabilidad a México y permitir un crecimiento más seguro y ordenado. En la parte de los logros del desarrollo estabilizador tenemos como primera parte una estabilidad de confianza. Esto quiere decir que la inflación se mantuvo controlada y esto creó una confianza en la economía nacional. En la parte de la paz política, el periodo se mantuvo gracias a la estabilidad política asegurada por el dominio del PRI y el llamado pacto social entre gobierno, empresarios y sindicatos, que promovió el crecimiento ordenado. También ocurrió una notable expansión de la clase media, mejorando el nivel de una gran parte significativa de la población. También fue una etapa caracterizada por un crecimiento económico ordenado y una importante expansión social. En la parte del crecimiento económico sostenido, el periodo se caracterizó por un crecimiento económico rápido y constante, a menudo llamado el Gran Milagro Mexicano, manteniendo la estabilidad macroeconómica. También hubo mucha industrialización y urbanización. Esto quiere decir que en la parte de la industrialización fue una parte acelerada con un gran desarrollo en ciudades claves como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, lo que impulsó la migración y el crecimiento urbano. También hubo mejor acceso a oportunidades. Esto quiere decir que se registró un mayor acceso a la educación y a los servicios básicos y al empleo urbano para amplios sectores de la población. Bueno, ahora me toca explicar quiénes fueron los presidentes de este periodo y qué papel tuvo el Estado dentro del desarrollo estabilizador. Bueno, este modelo económico lo aplicaron 3 presidentes: Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Los 3 siguieron la misma idea: mantener la economía estable, sin inflación y sin crisis. Por eso, aunque fueron gobiernos diferentes, todos conservaron la misma línea económica. Ahora, sobre el papel del Estado, aquí el gobierno no controlaba toda la economía, pero sí la dirigía y ponía las condiciones para que el país creciera como lo hizo. Primero, invirtió muchísimo en infraestructura: carreteras, presas, electricidad, escuelas. Todo eso ayudó a que las empresas pudieran producir y ampliar sus actividades. También crearon instituciones muy importantes como el ISSSTE, los libros de texto gratuitos y programas de apoyo que buscaban mejorar la vida de la población y mantener la estabilidad social. Mientras el gobierno se encargaba de ordenar, planear y regular, el sector privado era el que producía y generaba la mayoría de los empleos. Era como un trabajo en equipo. El Estado daba estabilidad y los empresarios invertían. En resumen, durante este modelo, el Estado no era el protagonista absoluto, pero sí fue quien creó las bases para que México creciera de manera rápida y ordenada, más que nada. Durante los años 50 y 60, México desarrolló un modelo económico, pero sin que hubiera crisis constantes ni inflación descontrolada. La primera característica clave fue mantener los precios bajos. El gobierno hacía todo lo posible para mantener la inflación baja. Esto hacía que tanto los consumidores como las empresas confiaran más. Justo con eso había un control estricto del gasto público. El gobierno evitaba endeudarse y gastarse más de lo que tenía. Y eso generaba que como país nosotros tuviéramos una imagen de que éramos un país súper estable. Otra característica súper importante fue el tipo de cambio fijo. Durante 22 años el dólar se mantuvo en 12.50 pesos. Este nivel de estabilidad era impresionante. Esto hacía que invertir o comerciar era mucho más fácil y predecible. También hubo un fuerte impulso en la inversión privada. El gobierno buscaba que las empresas crecieran, produjeran más. Para eso generaban estabilidad, seguridad y reglas claras. Todo esto funcionó gracias a que el gobierno y los empresarios trabajaban de la mano. Ellos no trabajaban por separado, ellos se sentaban
hacían reuniones para checar el rumbo económico. Esto evitaba que tuvieran conflictos a futuro. El resultado fue un crecimiento económico del 6 al 7% cada año. Esto hizo que esta etapa se conociera como parte del milagro mexicano. El desarrollo estabilizador fue un modelo económico de estabilidad. Esto hizo que el dólar se mantuviera fijo, pocos precios cambiaron y el gobierno no gastaba más de lo que tenía. Esto generó que 2 décadas del gobierno mexicano tuvieran estabilidad y crecimiento. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es el fin, las limitaciones, la crítica del desarrollo estabilizador. Hablamos justamente de que el desarrollo estabilizador tiene un crecimiento del 6 al 7% anual, que pues será en niveles macroeconómicos impresionante, a pesar de haber tenido una inflación que va del 2 al 4% anual. También pues justamente este modelo empezó a ser insostenible, por lo mismo nos dejó 4 puntos esenciales que podemos abordar: el crecimiento geográfico, la desigualdad y también lo que es la concentración de la riqueza, la dependencia del gran capital, la política de contención salarial y el endeudamiento externo creciente. Hablamos de que se privatizó la industria urbana, también se hizo lo que es el famoso Triángulo del Oro, que es la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. El campo quedó rezagado, también tenemos resultados como el éxodo rural masivo, cinturones de miseria en las grandes ciudades y una brecha creciente entre el México urbano y el México industrial. A partir del gobierno de López Mateos y sobre todo de Díaz Ordaz, el gasto era de grandes infraestructuras. Metro, presas, carreteras, se financió cada vez más con la deuda externa. La deuda pública externa pasó de 800 millones de dólares en 1970 a casi 4.500 millones en 1979. Aunque era una marea manejable, rompió el principio original de finanzas públicas sanas. Y también tenemos que con la llegada de Luis Echeverría, que es el fin del modelo en 1970, se declara oficialmente agotado el desarrollo estabilizador. Echeverría anuncia el desarrollo compartido, que busca corregir las desigualdades mediante mayor gasto público, recuperación salarial y participación del Estado en sectores estratégicos. Y bueno, aunque el desarrollo estabilizador tuvo muchos éxitos, también tuvo varios problemas que hicieron que este modelo llegara a su fin. El principal problema fue que el crecimiento no se repartió de manera igual. Mientras las ciudades crecían y las industrias se fortalecían, el campo se quedó rezagado. Mucha gente del área rural seguía viviendo en pobreza y sin oportunidades, lo que provocó migración hacia las ciudades. Otro punto importante es que para mantener los precios bajos y la estabilidad, el gobierno controló los salarios, así que los trabajadores no se veían realmente mejorados en su calidad de vida. La riqueza se concentró en pocas manos y aumentó la desigualdad. Además, al final del periodo, el gobierno empezó a endeudarse más y la sociedad comenzó a exigir cambios. Esto se reflejó en el descontento social, especialmente en el movimiento estudiantil de 1868. Que mostró que la estabilidad económica no significaba estabilidad social. Todo esto hizo que el modelo ya no funcionara y en 1970 se diera paso a un nuevo enfoque económico llamado desarrollo compartido. En resumen, el desarrollo estabilizador logró crecer, pero no resolvió los problemas sociales y por eso terminó. Gracias.